Vamos a continuar. Hemos trabajado identidad trigonométrica recíproca, la identidad por cociente, y ahora vamos a trabajar la identidad trigonométrica pitagórica. Vamos a despejar, a conocerla y a despejarla para que vean que surgen más fórmulas de cada una de esas identidades. Las identidades trigonométricas pitagóricas, jóvenes, son esas tres. ¿Por qué se llaman pitagóricas? Bueno, es simple. Yo pudiera decirle que podemos tener un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Rapidito. Imagínense que esto es un ángulo recto. Y recuérdense que en un triángulo rectángulo el seno es representado por la parte vertical, o lo que vemos en un plano cartesiano como y. El seno es igual ¿a quién? A y. El coseno representa a la parte horizontal, que es ¿a quién? ¿Quién es la parte horizontal en un plano cartesiano, jóvenes? X. Entonces coseno viene como representando a la X. Y vamos a darle valor a la hipotenusa de 1. Ustedes saben que hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos al cuadrado también. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Más cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Verdad que sí? Si yo sustituyo y digo que hipotenusa es 1, sería 1 al cuadrado. ¿Cuánto me da 1 al cuadrado? Jóvenes, ¿cuánto me da 1 al cuadrado? 1. 1. Entonces, por eso está lineal. Y ustedes ven que ahí en la fórmula está al cuadrado. ¿Ven que no está al cuadrado? Entonces, 1 al cuadrado es igual a seno al cuadrado y coseno al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué seno y coseno al cuadrado? Porque son ¿quiénes? Seno es el cateto vertical y coseno es el cateto horizontal. Cateto 1 y cateto 2. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, conociendo yo que seno representa a y coseno a x, simplemente lo que hice en los matemáticos fue que sustituyeron donde quiera que va cateto al cuadrado, bueno, coseno al cuadrado. Cateto 2 al cuadrado, seno al cuadrado. Entonces es lo mismo que decir seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Bien, ¿entendieron de dónde salió esta forma pitagórica de la ecuación pitagórica de la hipotenusa? El teorema de Pitágoras. Jóvenes, ¿entendieron de dónde fue que sacaron esta identidad trigonométrica pitagórica? ¿De dónde surgió? ¿Están en línea, jóvenes? Correcto. Sí. ¿Entendieron? ¿De dónde sale? Estoy preguntándoles, jóvenes, necesito que me respondan. No entendí, profe. Bueno, el teorema de Pitágoras, por eso se llaman pitagóricas. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa, ¿qué dice? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria del cuadrado. ¿El cuadrado de quién? De los catetos. ¿Se acuerdan de eso? Ese teorema lo están trabajando desde quinto de primaria, ¿eh? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria del cuadrado de los catetos. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Sí, profesor. Bien. Entonces, hay una cosa importante. Seno es un cateto, coseno es otro cateto. ¿Qué cateto es seno? Seno es el cateto siempre que está vertical. Seno es ¿representa a quién? ¿A quién representa seno? A y. ¿A quién representa seno? Ayer. Y coseno, ¿a quién representa coseno? A la X. Entonces, a la hipotenusa le dimos valor de quién? De 1. Entonces, ¿qué yo hice aquí? Yo, en vez de utilizar los catetos, ¿qué utilicé? Utilicé las funciones trigonométricas seno y coseno. Mírenlo ahí. En vez de decir cateto al cuadrado, ¿qué dije?
dije seno al cuadrado. En vez de decir el otro cateto al cuadrado, dije coseno al cuadrado. Y en vez de decir hipotenusa al cuadrado, ¿qué dije? 1 al cuadrado. Pero en una fórmula, si usted sabe el valor de un número, no tiene que colocarlo más complicado. O sea, ahí está de que 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1. Entonces, en vez de decir 1 al cuadrado, yo dije 1 y eliminé ese cuadrado, ¿verdad que sí? Entonces, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Se acuerdan de esa? Entonces, ¿de dónde sale que es pitagórica? ¿De dónde sale? Sale de que seno pertenece a un cateto Y y coseno a un cateto X, y yo utilizo el teorema de Pitágoras para decir que mi hipotenusa, que es 1, es igual al cuadrado de los dos catetos, que son seno y coseno. ¿Entendieron ahí? ¿Entendieron de dónde sale la forma pitagórica del teorema de Pitágoras? ¿De dónde sale? Del teorema de Pitágoras. Bien. Sabiendo que sale del teorema de Pitágoras, también acuérdense que seno y coseno son funciones recíprocas. Bien, pero en este caso no aplica. ¿Qué aplica? El teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo despejar y tener la fórmula cuánto es coseno al cuadrado del ángulo. ¿Qué yo tengo que hacer con el seno que está positivo para dejar al coseno solo? ¿Qué tengo que hacer con ese seno? Mándalo al otro lado. ¿Pero con qué signo? Menos. Negativo. Con signo cambiado. ¿Y qué me va a decir? Coseno al cuadrado va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado. Ya yo despejé esa primera identidad trigonométrica. ¿Qué otra yo puedo despejar? Yo puedo despejar en esa misma, puedo despejar al coseno. ¿A qué es igual coseno? En este caso, yo despejé al seno. Y coseno sería igual a 1 menos seno. Y seno es igual a este coseno que yo quité, que estaba positivo y lo mandé para el otro lado, negativo. Negativo. Entonces, seno es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, ahí aparecen las dos fórmulas. Tanto para el seno como para el coseno. ¿Lo están viendo? Simplemente de una sola, que la saqué yo del teorema de Pitágoras, puedo determinar también al seno al cuadrado y también puedo determinar al coseno al cuadrado. ¿Por qué? Porque simplemente despejé. Son elementos, miren, elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Si usted despeja a esos elementos, puede tener diferentes fórmulas. Por ejemplo, en este caso despejamos al seno. Pues yo tengo una fórmula para el seno al cuadrado. En este caso despejé al coseno, tengo una fórmula para el coseno al cuadrado. ¿Entendieron ahí, jóvenes? Sí. Bien. Entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan esta otra fórmula. Secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado del ángulo más 1. Y la otra identidad pitagórica es cosecante al cuadrado del ángulo es igual a la cotangente al cuadrado del ángulo más 1. Bien, entonces tenemos dos identidades trigonométricas o digo pitagóricas más. Dos identidades pitagóricas más. ¿Qué yo necesito que ustedes hagan? Bueno, en este caso yo quiero saber ahora la tangente al cuadrado, que despejen a la tangente al cuadrado y también despejen como tarea a la cotangente al cuadrado. En ese caso vamos a borrar todo esto, vamos a mostrarle la próxima tarea. La próxima tarea es despejar. ¿Qué van a despejar ustedes? A la tangente y a la cotangente. ¿De cuáles fórmulas? De estas identidades pitagóricas. Bien. ¿Le tiraron captura de pantalla ya? Sí. Bien. Sí. Ahora vamos a verlas todas juntas. ¿Cuál es el tema que trabajamos?
estamos trabajando las identidades trigonométricas. ¿Y cuáles son los 3 tipos de identidades trigonométricas que hemos trabajado? ¿Quién me lo dice? ¿Cuáles son los 3 tipos de identidades trigonométricas? ¿Cómo se llaman? Diga. Las funciones trigonométricas recíprocas, Ajá. las funciones trigonométricas Por de cociente. cociente y Ajá. pitagóricas. Y identidades pitagóricas. Con esas identidades podemos resolver muchos ejercicios, muchos problemas trigonométricos. Entonces, lo importante es que ustedes se aprendan esas identidades. No que se aprendan los muchos ejercicios, sino con que ustedes se aprendan esas reglas, esos teoremas, ya con ellos usted puede resolver los ejercicios. ¿Están entendiendo? Entonces, vayan estudiando esos ejercicios, vayan haciendo los despejes y demostraciones que le dejé como tarea para que puedan ir memorizándose y aprendiéndose esas fórmulas, esas identidades trigonométricas. Bien, recíproca, por cociente y pitagórica. Perfecto. Entonces vamos a dejar